El crecimiento del ser humano pasa por distintas fases, las cuales son muy importantes y te explico por qué. Tenemos que el aparato psíquico se va formando paulatinamente y hay que atravesar necesariamente estas fases que van desde el nacimiento hasta la genitalidad. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con la sexualidad infantil? Pues bien, ahí vamos. Para eso es necesario que te remarque que a este desarrollo Freud lo llama desarrollo psicosexual. Y si lo llama psico y sexual es porque nos está adelantando que el desarrollo en el ser humano tiene que ver algo con lo psíquico y con la sexualidad desde temprana edad. Entonces encontramos cómo durante este desarrollo psicosexual que atraviesa la pulsión, atravesando las distintas fases, la oral, la anal, la fálica, la genital, irá encontrando distintas partes del cuerpo en donde el organismo encontrará procurarse placer. Y a eso se le llama sexualidad infantil. Al hablar de sexualidad infantil en psicoanálisis, se reconoce la existencia de excitaciones o necesidades genitales precoces, pero que no están ligadas a otra persona, sino que son autoeróticas. Es decir, la intervención de zonas corporales que buscan el placer. Por ejemplo, el pulgar cuando se lo succiona, que es independiente al ejercicio de una función biológica como es la nutrición. O sea, el bebé chupa el pulgar por placer por placer mismo. Por eso es que Freud plantea que la sexualidad aparece desde que nacemos y en las sucesivas etapas de la infancia. Es importante resaltar que el hablar de sexualidad infantil no es lo mismo que hablar de sexualidad en el adulto. Cuando uno habla de sexualidad, lo entiende como coito. Sin embargo, acá se entiende como una actividad autoerótica cuando es infantil y que está bajo la primacía de distintas zonas erógenas por las cuales va atravesando la pulsión. Durante la fase oral será la boca, durante la fase anal será el ano, o sea, la retención y expulsión. Durante la fálica será el falo, hasta llegar a la genitalidad, que recién ahí vamos a hablar de sexualidad adulta, que determinará la elección sexual y el modo de amar cuando ya somos adultos. Entonces, tenemos que la sexualidad infantil hay prevalencia de una parte específica del cuerpo que va a depender de la fase en la que se encuentre y que es autoerótica, a diferencia de la sexualidad adulta que está dirigido hacia otra persona, no es autoerótica y la zona que tendrá prevalencia serán los genitales. Vemos de este modo cómo la sexualidad infantil es muy importante en el desarrollo de la teoría freudiana, es decir, de la teoría psicoanalítica. Justamente por realizar estas investigaciones y descubrimientos, Freud recibió las peores de las críticas en su momento. Imagínense, situémonos en el contexto que ya de por sí hablar de sexualidad era tabú. Imagínense encima hablar de sexualidad infantil. Hasta el día de hoy incluso lo siguen criticando aquellos que nunca lo leyeron ni entienden mucho de qué habla Freud realmente, que lo siguen tratando de perverso o que su teoría gira todo en torno a la sexualidad. Ustedes ya saben que cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando de genitalidad, sino que estamos hablando de todo lo que se desarrolló durante el video. Lo cierto es que sus descubrimientos, que hay investigaciones hasta el día de hoy, no solo estas, sino todas siguen vigentes y se pueden ver en la clínica, en la psicopedagogía, en la psicología, en el desarrollo de los niños, en pediatría, etc. Espero que este video te haya gustado y os servido o ambas cosas. Como te digo siempre, muchas gracias por la compañía y además quiero agradecerte por cada comentario y like que das, porque es la manera que tenemos de interactuar entre nosotros y poder llegar a conocernos más. Se está armando una comunidad muy linda. Y hablando de comunidad, te comento que en la pestaña de comunidad siempre estoy subiendo cosas nuevas. Nos vemos en el próximo video.